tema de la predicación es una buena noticia para este 2025. Una buena noticia para este 2025. El profeta Isaías, inspirado por Dios, escribe un mensaje al pueblo de Israel en un momento crucial que tenían que enfrentar en los años que vendrían. Y vamos a ver tres cosas importantes en estos textos que hemos leído. Primero vamos a ver el contexto del pasaje. Vamos a ver el significado, que al justo le irá bien y de qué justo está hablando. Y vamos a ver por último una breve exhortación. Al profeta Isaías le tocó profetizar 50 años. Él comenzó a profetizar desde que era muy joven. Y comenzó a profetizar en los dos reinos. Recordemos que Israel estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur, que comprendía Judá. Y Dios levantó al profeta Isaías en el año 722 antes de Cristo, en un periodo donde la iglesia, donde el pueblo de Israel se encontraba en decadencia. Y vamos a leer un poco y conocer un poco acerca del contexto del capítulo 3, versículo 10, y vamos a ir al capítulo 1 y versículo 1 del profeta Isaías. Vayamos allá atrás y entendamos un poco el porqué el versículo 3, 10. Voy a leer Isaías 1:1. Me va acompañando ahí con su vista. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Si logramos ver, Isaías estuvo profetizando a lo largo de 4 reyes, o en un periodo donde estaban 4 reyes: Usías, Jotam, Acaz y el tiempo final de Ezequías. Entonces vemos que la palabra que Dios le dio a Isaías fue un periodo muy largo. Abarcó muchos años, más de 50 años. Y dice el versículo 2: Oíd, cielos, y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos ¿qué? Se rebelaron contra mí. El contexto del pasaje nos habla que Israel se había rebelado contra Dios. Había dejado de creer en Dios. Había dejado de obedecer a Dios. Y en ese contexto de rebeldía, de apatía y de desánimo, Dios levanta una palabra a través del profeta Isaías. Y habla que Israel se rebeló contra Dios. Y eso no es muy distinto al tiempo presente. Esto es crucial. Esta noche es crucial para nosotros, ya que vamos a encaminarnos hacia un año 2025 y no sabemos qué va a pasar. Hay mucha incertidumbre. Los tiempos no son fáciles. Buscar a Dios cada vez se vuelve más complejo y más difícil. Acercarse, congregarse, orar, leer la Biblia, cada vez se ha convertido en una tarea titánica, un desafío donde muchas veces los tiempos no alcanzan. Y por ello mucho cristiano se ha enfriado, ha perdido sus convicciones, ha dejado de buscar a Dios con amor, con compromiso. Ha pasado por un tiempo difícil. Y dice el versículo 3: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene ¿qué? Y esto nos habla de una decadencia, hermanos. El descuido del área espiritual es resultado de una apatía, de una inconsistencia en nuestra búsqueda de Dios. Hoy es un buen momento para hacer un balance. ¿Qué hemos hecho en este año 2024 en términos espirituales? Cuando iniciamos el 2023, cuando llegamos al final de 2023 e iniciamos el 2024, seguramente hicimos propósitos, hicimos una agenda para este 2024.
Pero la pregunta es, ¿qué pasó con todo eso que nos hicimos el propósito en términos espirituales? Dice que el pueblo no tenía conocimiento. 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón, ¿qué hermanos? Doliente. Y vemos en estos versículos un panorama muy triste y muy decadente de Israel en aquel momento. Un pueblo alejado completamente de Dios. Y en ese momento Dios levantó a Isaías para profetizar. Dijimos que abarcó 4 reinos. Vamos a ver un poco acerca de lo que pasó en esos reinos o en esos tiempos. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, vaya a buscarlo conmigo. Segundo libro de Crónicas 26:3. Vamos a ver un poco acerca del reinado de Usías, donde Isaías fue profeta, y por qué Dios levantó un mensaje tan fuerte y tan profundo. Y después de ese mensaje, ¿por qué Dios le dice a Isaías que al justo le irá bien? ¿En términos de qué y cómo? Leo y usted va siguiendo con su vista. Segundo libro de Crónicas 26:3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Era muy jovencito. Y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y aquí vemos que Usías hizo lo recto. Y eso no fue accidente, eso fue trabajo. Y aquí viene un mensaje para las madres de familia y padres. Tienen delante de Dios ustedes la tarea de criar a sus hijos y a sus hijas en el camino de Dios. Sean responsables. Crían a sus hijos con el temor y la enseñanza de la palabra. Ahora que están pequeños, inviertan el tiempo y hablen a sus hijos de Dios, para que mañana cuando crezcan sean hombres y mujeres de bien. Matrimonios fuertes, hijos con compromiso y amor a Dios, es resultado de un trabajo que se hizo en casa, donde las madres fueron conscientes de educar a sus hijos. Y dice la Biblia en el versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué le pasó? Usted quiere ser bendecido en términos espirituales primero, y si Dios quiere materiales, tenemos que mantenernos y ser constantes. Una de las tareas para este año 2025 es ser constante en las cosas de Dios. Hacernos el propósito de caminar y esforzarnos por estar en cada una de las reuniones, porque en casa leamos la Biblia, porque en casa oremos y busquemos a Dios. Y salió y peleó contra los filisteos. Vemos cómo comenzó la vida del reinado de Usías. Rompió el muro de Gad y el muro de Jabnía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Y vemos cómo comenzó a prosperar Usías, su reinado. La gente de su tiempo también fue partícipe de este progreso que tuvo Usías. Dice el texto 8, y dieron a los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente, ¿qué dice? Poderoso. Usías fue un hombre próspero, todo consecuencia de buscar a Dios y temer a Dios. Dice el texto 10 que edificó torres. Dice el texto 11 que tuvo ejércitos, que tuvo mucha prosperidad. Dice el texto 12 que tuvo líderes en las familias. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran 2600.
Había una enorme prosperidad en el reinado de Usías. La mano de Dios estaba en él. Dice el texto 15 que inventó máquinas e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres. Y esto nos habla que en el tiempo de Usías se creó lo que se conoció después como las catapultas. Hubo prosperidad y eso es bueno, pero algo sucedió que Dios quiere que revisemos con cuidado. En el versículo 16 dice que después de todo este crecimiento y desarrollo y prosperidad de Israel, dice el texto 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón, ¿qué pasó? Se enalteció para su ruina. Hermanos, amados en Cristo Jesús, tenemos que aprender a tener los pies sobre la tierra, a nunca perder el piso. Si Dios te bendice materialmente, dale gracias, pero nunca te sientas más que nadie. Y que te va bien, no descuides el buscar a Dios. Usías fue un hombre próspero y quedó en la historia como un hombre que bendijo mucho a su reino. Sin embargo, al final de sus días, su corazón se enalteció, le llegó el orgullo. Y en la vida cristiana no solamente es comenzar, sino terminar, y terminar sirviendo a Dios. Amén. La vida cristiana no solamente es de iniciar, sino es de mantenernos firmes y firmes sirviendo a Dios. Que este año 2025 sea un año en el cual los hermanos se involucren en las actividades de la iglesia. Sirvamos a Dios, crezcamos en el Señor. Sigamos leyendo. Dice el texto 16 que se enalteció para su ruina porque se rebeló ¿contra quién? Contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Se llama soberbia, se llama orgullo. El orgullo es resultado de que tú en tu corazón llegas a pensar y creer que puedes hacer las cosas sin contemplar a Dios. Recordemos lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 13 y 15. Si Dios quiere, haremos ciertas cosas. Nunca saquemos a Dios de nuestra vida ni tampoco de nuestros planes, porque Dios será el que nos guíe y el que nos mantenga firme en esta tierra. Entonces vemos que Usías se perdió al final, cayó espiritualmente, se descuidó. Y eso lo llevó a que su pueblo también perdiera el piso en ese momento. Jeremías 29, 10 y 11. Cuando buscamos materialmente la prosperidad y descuidamos la comunión con Dios, perdemos mucho terreno delante de Dios. Una vez más, cuando descuidamos el buscar a Dios por acumular cosas materiales, perdemos mucho terreno en el área espiritual. Dios quiere bendecirnos y Dios quiere prosperarnos este año 2025. Pero tenemos que entonces contemplar a Dios y su palabra. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Una pregunta que surge: ¿por qué Israel fue llevado cautivo a Babilonia, hermanos? ¿Cuál fue la razón? La respuesta es porque eran rebeldes, desobedientes a Dios. Cada vez que nosotros como cristianos somos rebeldes a la palabra y somos desobedientes a la palabra de Dios, podemos llegar también a ese juicio. Y Dios le dice a través del profeta Jeremías: y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si alguien está interesado en nuestro bienestar espiritual, familiar y económico, ese es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos.
nuestro Redentor Jesucristo. Tiene pensamientos de paz. Dice uno de los proverbios que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade, ¿qué, hermanos? Tristeza. Esto es muy importante. Este pueblo tenía tuvo muchas razones para apartarse de Dios, pero siempre Dios les habló. El descuido espiritual no es un accidente, es algo que se deja y no se atiende con responsabilidad. Cuando nosotros bajamos la guardia en términos espirituales, comenzamos a enfriarnos. Hoy Dios nos concede una vez más la bendición, si Él quiere, en unos minutos, iniciar un año 2025. Pero que comencemos con una perspectiva donde Dios esté en nuestro quehacer diario, donde Dios nos guíe. Vamos a ir a un pasaje de Deuteronomio 28, versículos 1 en adelante. Dios en este pasaje de Deuteronomio nos habla de bendiciones, pero también de maldiciones. Todo esto resultado de la obediencia y la desobediencia a su palabra. Dice Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar o para obedecer y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, ¿cuándo? Hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es decir, Dios promete bendecir a su pueblo que es obediente a su palabra. Dios es fiel. Dios es fiel y Dios bendice a su pueblo y nunca nos ha dejado. Este 2024 hemos visto la bondad de Dios en nuestras vidas. Y dice el texto 2: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hay ciertos principios o mandamientos que son universales, hermanos. Es decir, no están sujetos exclusivamente a los cristianos. Simplemente con aplicarlos hay bendición de Dios. Uno de ellos es el 5.º mandamiento, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Es un mandamiento universal. Si usted bendice y respeta y cuida a sus padres, Dios promete bendecirlo y alargarle en la tierra años de vida. Dice entonces que vendrán todas estas bendiciones a aquellos que obedecen a Dios. Pero luego más adelante en el versículo 15 habla de maldiciones y son resultado de desobediencia a Dios. Ponga su vista ahí en el texto 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Y qué? Y también te van a alcanzar. Hermanos, vivimos usted y yo como cristianos en un nivel espiritual donde conocemos la voluntad de Dios. Y no obedecerlo, entonces vienen resultados que nos alcanzan a nosotros. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas les dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va ¿qué? A cosechar. Tenemos que aprender a sembrar en el Señor, a sembrar en cuanto a nuestra vida de obediencia y comunión al Señor. A veces hay cosas que nos distraen y que a veces nos ponen en un pensamiento, en una encrucijada que no sabemos qué hacer, y de repente caemos como Asaf y descuidamos lo más importante. Vamos a ver un poco acerca de este descuido que tuvo Asaf en el Salmo 73. Vaya buscándolo conmigo. Salmo 73. Estamos viendo acerca del contexto de cómo al justo le irá bien y de qué justo está hablando Isaías 3:10. Le decía que a veces nosotros nos distraemos de lo más importante, que es la comunión con Dios. Y esto no solamente le pasa a usted, nos pasa muchas veces a todos. Le pasó en el pasado a Asaf
Y él dijo lo siguiente en el Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, dice Asaf. ¿Dios es bueno? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es bueno. Y dice el texto 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Es decir, estuvo tentado Asaf también de alejarse de las cosas de Dios. Algo le pasó. Dice que casi se deslizaron sus pies. Vamos a ver qué le pasó. Por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los que arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y seguramente hemos estado ahí. Señor, si yo trabajo, si yo busco de ti, y mira cómo estoy, y aquel que ni siquiera va a la iglesia los domingos, ni lee la Biblia, y es grosero, maldiciente, es prosperado. ¿Qué acaso tengo que ser como él, Dios, para que me vaya igual que a él? ¿Cuántas veces hemos estado ahí? En nuestra mente luchando. Vemos al vecino de frente, al conocido, que le va materialmente muy bien. Y llega la tentación de ser como ellos. Robar como ellos quizás. Y Asaf dice, estuve a punto de caer. De que cayera en ese pensamiento. Dice el versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Está observando cómo los impíos, los que no van al templo, los que no buscan de Dios, cómo son prosperados. Hay muchos de esos, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Hay mucha gente así, que no tienen temor de Dios, no aman a Dios, y les va muy bien económicamente. Y Asaf, dice la Biblia, que él estuvo en eso y fue tentado, pero algo sucedió. Versículo 16. Amén. Leamos el 15. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé por saber esto, saber de cómo les va a ellos bien siendo malos, fue duro trabajo para mí. Es decir, le costó aceptar la verdad de Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué le pasó a Asaf? Comprendí el fin de ellos. ¿Qué significa? Que un día tendrán que enfrentar a Dios y eternamente estarán separados de Dios. ¿Qué significa? Que Dios quiere que nos mantengamos firmes en lo que hemos aprendido en el Señor. Si aquellos que son malos o que andan mal en sus vidas les va bien, dejémoslo en la mano de Dios y pidamos por ellos misericordia, pero usted y yo sigamos en las cosas del Señor hasta el final. Eso es lo que Dios está diciendo. Vayamos ahora sí a Isaías 3, versículo 1 en adelante, y llegaremos al 10 para entender por qué al justo le irá bien si Israel estaba mal, y por qué nos irá bien en el 2025 a nosotros. ¿A cuántos quieren que les vaya bien en el 2025, hermanos? Creo que todos queremos que nos vaya bien. Dice el versículo 1. Ahora, hay un encabezado ahí que dice al final, al principio: juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. Hay un juicio. Es decir, antes del texto 10 hay un contexto de una palabra de juicio, porque algo estaba pasando en la nación o en el pueblo de Judá. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. Ese es un juicio. Quitar las provisiones al pueblo. ¿Por qué? La respuesta es de que estaban en rebeldía con Dios. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, todos los niveles en la familia y sociedad estaban bajo juicio de Dios. Esto es tremendo. El capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Es decir, también los líderes estaban en crisis.
no había liderazgo. Entonces, ¿por qué dice el texto 10 que al justo le irá bien? Si las cosas estaban mal, socialmente hablando, familiarmente hablando. 4. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Aquí los jóvenes habla de gente sin experiencia. Y no hay juicio más grande para una nación que gente inexperta los gobierne. Tendrán que aprender sobre el error. Y es lo que le pasaba a Israel. Una crisis muy grande en todos los niveles. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Había una decadencia enorme, sin precedentes, violencia en todos los niveles. Los jóvenes le faltaban el respeto a los ancianos y viceversa. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de familia de su padre, le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Nos habla de un anarquismo. Y eso está describiendo algo muy parecido a lo que estamos viviendo como sociedad. Lo que estamos leyendo, hermanos, iglesia, nos está describiendo una sociedad como la cual vivimos hoy. Sin seguridad, con mucha violencia, con mucho índice de respeto muy alto. Sin embargo, Dios habla de algo importante en el versículo 8. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Fíjese que aquí llegamos a un punto donde Israel aparentaba. No eran lo que decían ser. Y qué complicado y qué difícil es cuando aparentamos y no somos cristianos. Qué difícil es cuando nos disfrazamos detrás de un cristianismo. Y eso es lo que le pasaba a Israel. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan, ay del alma de ellos, porque amontonarán mal para sí. El pueblo tenía un problema muy grande, socialmente había ido en decadencia. Y después de toda esa radiografía aparece un versículo, tal pareciera como que muy ajeno a lo que estamos leyendo. Y es el texto 10, leámoslo. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. La pregunta que surge aquí es: ¿de qué justo está hablando? ¿De quiénes? Si todo está tan mal, ¿cómo es que al justo y de qué justo está hablando? Leamos Romanos 3, 10 al 12, búsquelo conmigo. ¿De qué justo está hablando Isaías? Porque no logramos entender de dónde surge ese justo en medio de tanto deterioro moral y tanta inseguridad que vivía Israel, Judá en ese entonces. Dice Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera ¿qué? Uno. ¿De qué justo está hablando, pastor, entonces? ¿Sabe de qué justo? Habla de aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Y en medio de todo lo que estamos viviendo, si nosotros caminamos de la mano de Dios en el 2025 y somos obedientes a la palabra de Dios, esos justos hombres y mujeres nos irá bien, a pesar de que el mundo esté en decadencia y esté mal moralmente. Dios promete bendecir a aquellos que le aman y a aquellos que están con Él. De ese justo está hablando. Dice Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces habla de nosotros, habla de aquellos que hemos sido alcanzados,
Habacuc 2, versículo 4. Búsquelo conmigo. Libro del profeta Habacuc. ¿De qué justo está hablando? ¿O de qué justo está diciendo que le irá bien y que va a gozar de ese fruto? Habacuc 2, versículo 4. Dice así: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿qué dice? Por su fe vivirá. ¿Qué significa de que el justo por la fe vivirá? El justo es aquel que ha descansado, que ha sido alcanzado y lavado por la sangre de Cristo Jesús, y que está confiando en las promesas de Dios hasta el final. Ese justo dice que se mantendrá fiel y vivirá por fe, porque está creyendo en las promesas de Dios. Tenemos que vivir en ese fruto, hermanos, y caminar en el Señor. Proverbios 30, versículos 7 y 9. Vamos sobre el final. Dice Proverbios 37: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera, dice Salomón. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. La abundancia material, hermanos, tenemos que manejarla espiritualmente para que no nos haga daño. Repito, la abundancia material tenemos que manejarla espiritualmente para que no nos haga daño. Si en tu vida hay prosperidad económica y material de parte de Dios, tienes que manejarla en el temor de Dios para que eso que abunda no te aleje de caminar de la mano de Dios. Amén. Versículo 9, dice Salomón: no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, en este 2025. Sabe que a veces Dios no nos da más, porque si nos da más materialmente, hermanos, nos olvidamos de Dios. Dios nos da lo que necesitamos para vivir y tenemos que darle a Dios gracias por ello. Un texto sobre el final, hermanos. Romanos 8:35. El justo que le irá bien es aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo, aquel que camina en obediencia en el Señor. Dice Romanos 8:35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ciertamente el 2025 vendrán con tiempos de aflicción para nosotros, pero nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vendrán tiempos difíciles, quizás en la salud, en la economía, pero no hay nada ni nadie que a los cristianos nos aleje de las cosas de Dios. Estaremos aquí, buscaremos a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y eso es muy importante que debemos de tener nosotros en el Señor y caminar siempre en sus promesas y descansar en Él. Vayamos al capítulo 4 y ahí cerraremos en Isaías 4, versículo 1. La exhortación que le da a ese justo está en el capítulo 4 de Isaías, versículo 1. Echará mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Habla de una decadencia. 2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel.
Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. ¿Qué significa, hermanos? ¿O cómo lo aplicamos a nosotros? Este 2025 tenemos que ser muy cuidadosos porque Dios promete bendecirnos. Tenemos primero que orar por la salvación de nuestra familia. Tenemos que pedirle a Dios que nuestros hijos sean salvos. Lo más importante. Nuestros hijos o los hijos de ustedes han crecido bajo el seno cristiano, pero no son cristianos. Tienen que entregarle su vida a Cristo. No perdamos de vista eso. Tenemos que ver la palabra de Dios. 4. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. ¿De qué está hablando aquí Isaías? Habla de cantidades de aflicciones, pero también habla de un cuidado de Dios para con sus hijos. Esta noche, hermanos, que estamos por terminar un año, nos queda a nosotros solamente afianzarnos en Dios. Porque Dios dice que al justo le irá bien. Podemos ver que a los demás quizás estén en pruebas y dificultades, pero aquellos que amamos a Dios, Dios promete bendecirnos. Y es la promesa para este 2025. Al justo le irá bien.